usted nos decía que el varón a partir de los 40 años debe ser más acuicioso en la parte cardiovascular y la mujer quizá un poquito más a los 50 años. ¿Qué es lo que debo hacer? Ya, yo no tengo nada, yo me siento bien, como muchos de nuestros amigos que nos están escuchando viendo. ¿Qué debo ir? ¿A dónde debo ir? ¿Y con quién debo asistir en el centro asistencial que esté cerca a mi casa? Claro. Bueno, antes de eso quería felicitar al programa porque hacen la llegada de esa cultura de prevención y es sumamente importante. En nuestro país, con la radio se puede llegar a muchos lugares y esto de la prevención es un tema importantísimo. Los pacientes, como ya les decía, a partir de los 40 años los varones y aproximadamente 50 las mujeres han visto los estudios que debería de hacerse un chequeo. Pero ya hablamos de los factores de riesgo cardiovascular en el bloque anterior. Sin embargo, hay otros factores también asociados. Uno de ellos es, por ejemplo, la parte genética. Si papá o mamá sufrió de un problema cardíaco es hipertenso, por ejemplo. Claro, y voy a tener la carga genética y tengo la predisposición. Y si, por ejemplo, yo estoy sedentaria, me subo de peso, mi colesterol y triglicéridos están elevados, entonces esa enfermedad va a salir mucho más joven, va a aparecer en el paciente mucho más joven y por lo tanto hay que cuidar también esa carga genética. Ahora, nosotros en las emergencias estamos viendo, porque aparte de la clínica también laboro en un hospital, que cada vez vienen pacientes más jóvenes, que si bien es cierto, la estadística nos dice a partir de los 40, a partir de los 50 hay mayor riesgo, pero cada vez en nuestra población aparece inclusive infartos en jóvenes. Eso te quería decir. Sí. Cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Medicina, nos decían en los libros americanos, que mayormente son, que nos lo traducen, decía, la presión arterial era de pacientes de 45, 50 años, 40 para arriba. Hoy día hay gente con 25 años, 20 años que sufre de hipertensión arterial, claro que sí. 30 años y con problemas serios de hipertensión arterial. Igual la diabetes era de pacientes mayores, adulto mayor. Exacto. No, hoy día hay diabéticos con 25, 30 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El estrés la modernidad nos está llevando hacia la enfermedad? Yo creo que el estrés, y se ha visto en los estudios también, es un factor muy importante. Pero además, nuestra falta de ejercicio. Estilo de vida. Sí, nuestra población en general es una población que tiene tendencia al sobrepeso. Entonces, eso tampoco nos ayuda. El peruano, yo vi un cuadro estadístico que nos hicieron comparativo a otros países de este lado, de América del Sur. Nosotros somos los que tenemos más sobrepeso. Sí, bueno, nuestra cocina es espectacular, pero eso también tiene... Pero por eso hay que hacer actividad física, porque llegamos del trabajo cansados y no hacemos ningún tipo de actividad física. Entonces, lo que recomiendan es 30 minutos por lo menos de actividad física diaria, ojo. Diaria. Por 30 minutos, por lo menos 2 a 3 veces por semana siquiera. Doctora Ramírez, voy a preguntarle a todos nuestros amigos si se han hecho un chequeo. Si se han hecho un chequeo de prevención en enfermedades cardíacas. Y usted ha sido muy interesante, nos ha dicho, de que enfermedades como la diabetes. Y ojo que en el Perú hay 2 millones de diabéticos, pero muchos de ellos no saben que son diabéticos. Ese es el gran problema. ¿Cómo sé yo si soy hipertenso? A ver, por ejemplo, si la hipertensión es un factor para que me pudiera dar un infarto cardíaco, o un infarto cerebral también, ¿no? Pero ¿cómo sé yo que soy hipertenso? Hipertenso, me gustaría saber eso. En general, nosotros deberíamos, en los chequeos que se hace, eso, la talla, va a medirte la presión arterial, y hay unos rangos de presión arterial en donde nosotros podemos detectar si el paciente es hipertenso o no. Va a haber además, con unas pruebas de laboratorio, si está la glucosa o el azúcar en la sangre comúnmente llamado, elevado, y entonces se puede hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Eso es lo que yo debo pedir o debo confiar en mi médico que debe hacerme. Medirme la presión, mandarme a hacer unos exámenes de laboratorio que llamamos perfil lipídico, donde está los lípidos totales, el colesterol, el bueno, el bueno y el malo, los fraccionados que son, y en la glucosa, por ejemplo. Y me va a pesar en una balanza, me va a tallar y va a ubicar mi índice de masa corporal. Que eso también es importante. Muy interesantísima, ¿no? Claro, es muy interesante. Ahora, la paciente la señora nos habla de una arritmia cardíaca. Hay que saber
¿Qué cosa es una arritmia cardíaca? Usted que es el especialista debe contar todo. La arritmia cardíaca es un ritmo anormal del corazón, en donde el corazón, hay muchos tipos de arritmias. O sea, arritmia cardíaca es un término muy genérico, que hay algunas que son taquiarritmias, que van muy rápido, y otras que son bradiarritmias, que el corazón va más bien muy lento. Ya, pero entonces eso no significa que nosotros tenemos que saber cuál es lo normal. ¿Cuál es el ritmo normal? Ritmo significa tum, 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 tum. Las veces que late nuestro corazón, ¿no? Que yo tenía un profesor que decía, mira, la onomatopeya. Tunda, tunda, ¿no? Hace tunda. Claro que sí. Es cierto, ¿no? Así hace el corazón. Pero ¿cuántas veces por minuto es lo normal en un adulto, por ejemplo? Ya, en reposo, y eso vale aclararlo, en reposo va de 50 a 100, en reposo. En reposo, correcto. Ahora, si una persona está en actividad física, el corazón se acelera, se hace mucho más rápido la frecuencia cardíaca. Hay unos parámetros de acuerdo a la edad, cuanto más edad tenga, el corazón es mucho más lento. Cuanto más joven sea la persona, el corazón va un poco más rápido. Claro, es por eso que el recién nacido tiene latidos rapidito. Claro, 140 es su promedio, y no hablamos de anormalidad, es totalmente normal en el neonato. Pero en una persona, por ejemplo, de entre 30 y 40 años. Entre 30 y 40 años puede llegar fácilmente. Hay una fórmula bien sencilla. A ver. 220 menos la edad. Sí. A ver, 220 menos la edad. A ver, muchachos, saquemos la cuenta. Y por usted ejemplo, también en casa vamos a sacar. La doctora nos ha dado una fórmula. ¿Cuánto debe ser más o menos nuestro ritmo cardíaco? Es 220 menos la edad. Si hablamos de una persona de 60 años, por ejemplo, 220 menos 60, estaríamos hablando de 160 aproximadamente, como máximo, o sea, como máximo, inclusive en actividad física. Perfecto. En actividad. En reposo siempre es de 50 hasta 100. Ahora, en el caso de la paciente nos habla de que ha estado utilizando amiodarona, probablemente haya sido por una fibrilación auricular, que es una patología cardíaca muy frecuente que se da en pacientes hipertensos. Los hipertensos tienen más predisposición a este tipo de arritmias, probablemente haya sido por eso, pero lo que tiene que hacer y el manejo que ya le están haciendo, deberían quizás adicionarle un Holter, que es un estudio que nos permite ver cómo está el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca, si hay arritmia o no, durante 24 horas. Nuestros problemas cardíacos influye por el estado de vida, el estilo de vida, no cuidamos a veces nuestro estado nutricional y no nos cuidamos. ¿Y qué pasa si yo ya tengo todos estos factores y me voy sintiendo hoy día mal? Hoy día estoy sintiendo que me puede... No sé, yo no soy médico en este caso, como cualquier paciente o cualquier persona, no tiene necesidad de saber cuáles son los síntomas que me pueden alertar que puedo estar camino a un infarto. Esa pregunta es sumamente importante. Yo creo que la población tiene que aprender a reconocer los síntomas, ¿no? Uno de los síntomas principales es el dolor en el pecho, el dolor que puede ser de muchos tipos. El más común es que sea opresivo, pero también puede haber un dolor tipo hincada, y no solamente en el pecho, se puede irradiar quizás al cuello, a la boca del estómago, al hombro. En algunos otros pacientes aparece una sensación de falta de aire. No es algo estándar para todos, igual para todos. Cada persona es distinto y reacciona, pero sí hay algunos que se repiten. Sí, lo más importante aquí es que la persona, si tiene algún tipo de molestia, tiene que acudir al médico. Si tiene algunas de estas molestias que les estoy mencionando, ¿lo puede tiene repetir, por favor? Dolor en el pecho, tipo como si tuviera una presión o un peso encima. Como si me estuvieran comprimiendo el pecho. Exactamente. Un dolor tipo hincada, puede estar en el pecho, puede irradiarse al hombro, puede irradiarse a la garganta, a la boca del estómago, puede haber sensación de falta de aire. Ya en los eventos, en los instantes previos al infarto, inclusive este dolor puede ser tan intenso que se asocia a náuseas, a sudoración muy intensa, ¿no? Entonces, es importante que si yo tengo alguna molestia, tengo que ir al cardiólogo, y el cardiólogo valorará todos mis factores de riesgo, me pedirá algunos exámenes y detectará si yo estoy en riesgo o no de hacer un evento coronario, un infarto al corazón, ¿no? Correcto. Sí, ¿qué exámenes, aparte de los que rutinariamente podemos hacer o generalmente hacemos, como son los exámenes de colesterol, triglicéridos, hacer un examen de la presión arterial? Y ahí yo quiero incidir un poquito en eso. ¿Cómo sé que soy hipertenso? Si a mí me toman la presión con un aparatito que mide la presión,
y me dice que está subida la presión, ¿ya soy un hipertenso? Hay que hacer la toma de la presión arterial por lo menos 3 días diferentes. Ajá. Siquiera la toma no es única. Si yo lo tomo solo una vez no puedo decir. No da el diagnóstico. No da el diagnóstico. Además, en qué condiciones se han tomado. Si el paciente acaba de ingerir alimentos o acaba de hacer actividad física, obviamente la presión arterial va a estar incrementada. Claro. Entonces, hay que tomar la presión arterial sin haber hecho ejercicio los 30 últimos minutos, sin haber consumido alimentos, y hay que tomar no solamente una vez, ¿no? Correcto. Y entonces, como nuestra amiga nos habló de un examen que le han dicho de sangre que puede descartar un problema cardíaco. El ProBNP, que es lo que nos mencionaba la señora. ¿Cómo se llama? ProBNP. BNP, el péptido natriurético. Sí, claro. Es un examen de sangre que se hace básicamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, nos sirve. O sea, correcto. No hay que distorsionar un poco la información. La señora tiene factores de riesgo cardiovascular. 54 años, ya estamos por encima de la edad que mencionamos al inicio. Y mujer, sí. Tiene sobrepeso porque tiene 1,50 m y 60 kilos, ya hay sobrepeso. Ese es otro. Y lo otro, que tiene el colesterol elevado. Así es. El colesterol elevado. No nos mencionó el LDL. Es importante que cuando se saquen el colesterol hay que pedir el LDL, el colesterol total, que es el colesterol malo, ¿no? Porque el colesterol total es un conjunto de todo, nos interesa saber el colesterol malo. Entonces, tiene varios factores de riesgo cardiovascular. Yo creo que la evaluación cardiológica es muy importante en ella, no ha podido terminar la prueba de esfuerzo, entonces hay que ir viendo... Significa que no está completamente... Su capacidad física no es completa, hay que averiguar cuál es la causa. El cardiólogo tiene que hacer... O sea, seguir insistiendo en los estudios, profundizando. Sí. Muy bien. En cuenta de que se ha hecho un electrocardiograma en reposo, tiene síntomas de falta de aire, tiene que acudir al médico cardiólogo, es la primera recomendación que le puedo dar, porque aparte del electrocardiograma le podría hacer, por ejemplo, una prueba de esfuérmenes hoy en día, que, me encanta, pero que pueden detectar el daño en las arterias, las obstrucciones, inclusive antes de que el paciente tenga síntomas. Las arterias coronarias, para que sepan nuestros amigos, son las arterias que alimentan al corazón. Exactamente. Y son sus propias arterias. De eso vive el corazón. Por eso funciona. Y esas se pueden ir obstruyendo. ¿Qué es lo que produce el infarto? Exacto. ¿Qué es lo que va a producir el infarto? Nosotros, en Clínica Internacional, hacemos este tipo de estudios para la detección de las estenosis o de las obstrucciones de las arterias, inclusive antes de los síntomas, con una tomografía de coronarias. Tomografía de coronarias, que es un estudio no invasivo, es un estudio muy rápido, va el paciente, sí, es un estudio donde se echa en una camilla, le toman una tomografía como cualquier otra tomografía del cuerpo y uno puede detectar, va al cardiólogo y el cardiólogo, si hay una obstrucción o si hay una obstrucción de las arterias, va a hacer algún procedimiento para evitar de que ese paciente presente infarto al corazón. Y eso es sumamente importante, ¿no? Prevenir, detectar estas estrecheces antes de que el paciente inclusive tenga los síntomas. Entonces no va a haber infarto, y si no hay infarto el músculo va a estar sano y no va a haber los síntomas posteriores, el riesgo de muerte súbita y todo lo que eso conlleva. Es una forma de prevención ya un poco más sofisticada, con exámenes especiales como la tomografía de coronarias, de arterias coronarias. Doctora, interesantísimo usted en exámenes como los que son las tomografías, nos comentaba usted. Claro, o sea, siempre hay que tener en cuenta que la primera evaluación la pasa el cardiólogo clínico. O sea, el paciente va al cardiólogo clínico, el cardiólogo va a valorar qué factores de riesgo tiene, y si tiene factores de riesgo, pues le mandará a hacer alguna prueba. En el caso de los estudios que realizamos en Clínica Internacional, hacemos el estudio de tomografía de coronarias, que nos permite ver directamente las arterias que irrigan el corazón. Y esas son las que producen, cuando se obstruyen, el infarto al corazón. Entonces nosotros podemos detectar esas obstrucciones inclusive antes de que el paciente tenga dolor en el pecho, falta de aire o algún evento, ¿no? Agradecerle a la señora por la confianza y la pregunta. Ella mencionó algo, tiene un estudio electrofisiológico. Así es. Este estudio electrofisiológico es un estudio que se hace para detectar arritmias o para tratar las arritmias. Inclusive hay arritmias que pueden desaparecer con un tratamiento
mediante el estudio electrofisiológico. Y eso lo hacen los cardiólogos que están en el área de electrofisiología. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la señora ya ha sido bastante evaluada, porque para llegar a ese diagnóstico, seguro que sí. Yo pienso, le recomiendo que cumpla con todas las recomendaciones que le ha dado, que se haga el estudio electrofisiológico, y que si antes de esa fecha ella presentara alguna molestia, tiene que ir inmediatamente a la emergencia. Ella no puede esperar. Para cualquier persona en general, así no tenga 40 años, siendo varón, o 50 siendo mujer, antes de esa edad tiene alguna molestia, no hay que esperar, porque en nuestra población hay veces dicen, no es gastritis, es dolor en el pecho, o es dolor muscular, he hecho alguna mala fuerza, es lo que generalmente nos dicen a nosotros. Pero que es preferible, llegar a la emergencia y que me digan que es un problema gástrico o que es un problema muscular. Está bien, me voy tranquilo.